En esta tarde traigo un tema esperando que sea para crecimiento espiritual de cada uno de nosotros como iglesia de Dios. Hágame el favor de tomar su lugar, por favor. Todos conocemos la historia de aquel hombre, de aquel varón que era uno de los jueces de Israel, un varón que había sido llamado por nuestro Dios para poder librar al pueblo de Israel. Como sabemos, viene en la historia, ¿verdad? En el libro de los jueces, que cada juez tenía un propósito con Dios, pero sobre todo con el pueblo de Israel, que era libertarlo. En esta ocasión voy a hablar de una manera muy breve por el tipo del tema, porque el título del tema de esta tarde es Jehová Shalom. Vamos a ver, hermanos, qué significa esta palabra que sigue después del nombre de nuestro Dios, dice Jehová Shalom. Vamos a ver por qué el título de este tema, hermanos, porque es el tema central, el cual yo quiero que salgamos nutridos. Pero sabemos aquel varón, aquel juez que fue llamado por Dios a librar del pueblo de los filisteos al pueblo de Israel, de aquellos campos que eran de alguna manera invadidos, ¿verdad? Yo creo que algunos de ustedes ya saben de qué juez estoy hablando, ¿verdad, hermanos? El juez precisamente es Gedeón. Gedeón era un hombre temeroso de Dios y se había dado cuenta, hermanos, de inmediato que aquel varón era un emisario de nuestro Dios. Sabemos que en un principio Gedeón, cuando había recibido el llamado de Dios, ¿lo había aceptado, hermanos? Dudaba, hermanos, de alguna manera. Había un ángel que hablaba a través de él, que Dios lo iba a escoger para libertarlo de la mano de los filisteos, ya que pues, el pueblo de Israel había sido, sus cosechas habían caído en manos enemigas y constantemente aterrorizaban este pueblo de los filisteos a Israel, ¿verdad? Y en consecuencia, pues, estos filisteos tomaban de lo cultivado, de lo sembrado, del pueblo de Israel, pero al final de cuentas sabemos que Dios, pues, por algo hace las cosas, hermanos. Dios no trabaja de forma improvisada. A lo que voy es que Gedeón, hermanos, es llamado y pedía diferentes pruebas para manifestar que de verdad Dios lo había llamado, ¿verdad? De un vellón, que cayera el rocío del agua de una parte del vellón, luego al otro día que cayera agua fuera del vellón, y que esas eran pruebas que él quería usar para demostrar si realmente Dios estaba con él. Pero aquí yo quiero pedir, hermanos, que abramos nuestros volúmenes sagrados ahí en el libro de los jueces, capítulo número 6. Jueces capítulo número 6, versículos del 21 al 24. Y conforme lo vayamos encontrando, les voy a pedir que lo leamos en voz alta, ya que este es como, por así decirlo, una lectura base al tema que vamos a abordar, hermanos. Ya les había comentado que el título era Jehová Shalom. Y vamos a ver por qué el título de este tema, hermanos. ¿Por qué este título se llama así? Ya lo tenemos todos, Jueces, capítulo número 6, versículos 21 al 24. Y conforme lo vayamos encontrando, les voy a invitar que nos vayamos poniendo de pie, por favor. Dice la palabra de Dios, todos a una sola voz. Y extendiendo el ángel de Jehová el bordón que tenía en su mano, tocó con la punta en la carne y en los panes y levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes y levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de delante de él. Y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ¡Ah, Señor!
Jehová, que ha visto el ángel de Jehová cara a cara. Y Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, al llamo de Jehová Salom, hasta hoy en Orfra de los abiezeritas. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Ahora sí pueden ver por qué el título del tema Jehová Salom, hermanos. Ahora sí nos queda claro por qué el título de este tema. Y precisamente vemos, hermanos, que con este tema, con este título, tiene un significado, hermanos, de por qué Jehová Salom. Dice aquí en el versículo número 24, dice, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, al que llamó Jehová Salom, está hasta hoy en Ofra, en los abiezeritas. Aquí vemos, hermanos, un hecho que había acontecido con Gedeón, ¿verdad? Cuando precisamente se había edificado un altar para nuestro Dios, se había edificado un altar, y precisamente ese ángel de Jehová había hablado, se le había manifestado ¿a quién? A Gedeón. Y él precisamente, hermanos, con ello pudo comprobar que el poder de Dios, aunque con un poco de temor, porque como seres humanos que somos, cuando vemos el poder de Dios, y eso me recuerda, hermanos, cuando Moisés tenía esa comunión con nuestro Dios y el pueblo de Israel veía truenos, ¿verdad, hermanos? En aquel monte. ¿Y qué le decía el pueblo de Israel a Moisés? Ve tú, porque no vaya a ser que Dios nos vaya, ¿qué, hermanos? Y vayamos a morir. Vayamos a morir. O sea, vemos, hermanos, que el hombre, al estar al frente, o estar en contacto con el poder de Dios, ¿qué pasa, hermanos? Nos da temor, nos da miedo. Otro caso, ejemplo, tenemos al profeta Elías, cuando estaba en aquella cueva que ya tenía todo perdido, que ya no quería saber nada de Dios. ¿Qué había pasado con él, hermanos? Dice que había viento fuera de la cueva, ¿verdad? Y truenos. ¿Y eso qué causó? ¿Qué causó, hermanos, en Elías? Un temor, ¿verdad? Vemos que cuando las fuerzas de la naturaleza, vemos truenos, vemos huracanes, vemos fenómenos naturales, ¿qué pasa con el hombre, hermanos? Se atemoriza, ¿verdad? Y lo mismo pasa, hermanos, con el poder de nuestro Dios. Por eso entendemos el caso que tuvo Gedeón, pero a pesar de ese temor, supo que el Padre estaba con él, y así ofreció en aquel altar, hermanos, que no era para holocaustos, sino para recordar que Dios daba su paz, hermanos. Daba esa paz que no da el ser humano, esa paz que no la podemos encontrar con todas las riquezas que podamos tener, hermanos, acceso en este mundo terrenal. No pueden comprar esa paz. Como lo mismo le pasó a aquel lugar, Jehová Salom, que quiere decir Dios de paz, hermanos. Y eso es lo que precisamente en esta tarde, con este tema, quiero tratar, hermanos, de cómo nosotros buscamos esa paz, cómo es el esfuerzo que cada uno de nosotros en nuestro día a día logramos alcanzar una paz, pero no una paz externa, una paz de qué naturaleza creen ustedes, hermanos. Si no es externa, ¿qué tipo de paz será? Nuestra paz interior. Es lo más importante. Tenemos que reconocer que la paz verdadera en nuestra vida es aquella que viene de una relación estrecha del Creador con la creación. Es decir, el ser humano, por una parte, ¿con quién? Con nuestro Dios. Precisamente es religar ese vínculo que se había roto. ¿Desde cuándo? Desde cuando el hombre cometió ese primer pecado. Desde ese momento cuando el hombre pierde ese vínculo con nuestro Dios. El hombre quedó apartado de nuestro Dios. Y vemos que desde ese tiempo para acá, hermanos, el ser humano no ha encontrado paz.
Dice el hombre que para encontrar la paz, para tener paz, busca la guerra, hermanos. ¿Para qué busca la guerra? Para tener paz. Yo me pregunto, ¿y encuentran la paz, hermanos, con las guerras, con las luchas? Vemos a lo largo de la historia de la humanidad muchas guerras. Si nosotros nos remontamos en un libro de historia de secundaria, vamos a ver, hermanos, que el hombre siempre ha tenido esa inseguridad, esa incertidumbre de que pueblos cercanos les agarren el terreno y los desplacen, hermanos. ¿Y qué hacen en respuesta para no caer en esas situaciones? Crean guerras. Crean guerras con un propósito que es crear paz. Y tenemos que reconocer que la paz verdadera, hermanos, en nuestra vida es aquella que viene de esa relación con nuestro Dios y que no puede ser encontrada en cualquier lado. Sabemos que el hombre está confiado en todo lo que pasa a su alrededor. Solo así puede comprender qué fue lo que motivó, en este caso particular, vemos a Gedeón que él al observar el entorno en el cual estaba desenvolviéndose, veía, sentía el poder de Dios que estaba en él. Por eso vemos este holocausto que él da a nuestro Dios y él da ese mote o ese calificativo de que Dios es un Dios de qué, hermanos? Un Dios de paz, Dios Salón. Para mantener ese lugar, hermanos, se tiene que recordar quién era nuestro Dios, todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel hasta aquel momento que Gedeón había libertado al pueblo. Y tenemos otro ejemplo de otro personaje bíblico. Tenemos el ejemplo de David. David también demostraba lo mismo en algunos de los salmos. Voy a pedir que abramos nuestros volúmenes sagrados en el Salmo capítulo número 4, verso 8. Salmo capítulo número 4, versículo número 8. Y vamos a ver cómo describe el rey David a nuestro Dios. ¿Qué sinónimo tiene nuestro Dios, hermanos? Ya lo vimos en el caso de Gedeón, pero ahora vamos a verlo con el caso particular de David. Dice la palabra de Dios, Salmo capítulo número 4, versículo 8. ¿Cómo dice, hermanos? Me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. Así es, hermanos. Cuando nosotros estamos con Dios, el Hijo de Dios está con Dios, vamos a estar turbados, hermanos, vamos a estar estresados, vamos a estar alterados. ¿Cómo vamos a estar, hermanos? En paz. Incluso cuando vayamos a dormir, dice aquí el rey David, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Yo me pregunto, las personas que se dedican a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, haciéndole agravio al hombre, hermanos, mayormente al Hijo de Dios, ¿creen ustedes que tengan paz en su corazón? Cuando duermen tranquilos. Las personas que trabajan en el crimen organizado, ¿tienen paz? ¿Tendrán dinero, hermanos? ¿Tendrán riquezas materiales? ¿Tendrán incluso a los brazos del gobierno de su lado? Pero aún así, hermanos, tienen poder, ¿verdad? Pero ¿tienen paz? Claro que no la tienen, porque saben que ese momento que... ¿Perdón? Porque saben que los van a matar, hermanos. Saben que en cualquier momento su vida pasa fugaz, hermanos. Es como dice Job, la vida del hombre es como una flor, que en la mañana da su flor y en la tarde, ¿qué pasa, hermanos? Su hoja cae, ¿verdad? La vida del hombre es corta de días, dice la palabra también de Dios. Saben que su tiempo, hermanos, de reinado en este mundo va a perecer.
Pero el que vive confiado en Dios, quizá vivirá en la pobreza, hermanos, material, pero rico en qué, hermanos? Espiritualmente. Va a ser rico en una paz interna. Entonces, es lo importante, hermanos. Con esto vemos que la claridad, que la paz proviene únicamente de lo alto y es aquella que no se puede ni comprar ni con oro ni con toda la plata que hay en la tierra. Tenemos nosotros que estar confiados en cada cosa que hacemos, en cada situación a la que nos enfrentamos en nuestro diario vivir. No nada más con el venir aquí al sábado, hermanos, vamos a alcanzar esa paz. Terminamos nuestro servicio a nuestro Dios el día de reposo, llegamos a nuestros hogares, iniciamos el primer día de la semana, el domingo. ¿Y cómo empezamos la semana, hermanos? Parándonos temprano, aseándonos, pero estamos muy a prisa, hermanos, estamos muy a prisa y a veces esa paz se nos olvida, hermanos, porque estamos inmersos en que tengo tareas de acá, tengo tareas allá, estoy inmersos en muchas actividades que tengo que concluir. ¿Y cómo acabamos el día, hermanos? Fatigados, cansados. Y ya cuando nos vamos a dormir, ¿cómo dormimos, hermanos? Dormimos tranquilos, hermanos, porque aquí se aplica lo que dice precisamente el rey David: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Por ello, tenemos que ser varones, mujeres esforzados, ya que nuestro corazón debe de mantenerse en paz en todo momento. Desde que nos levantamos de nuestra cama, le oramos a nuestro Dios: Dios, bendice mi vida, mi salud, cuídame antes de salir de mi hogar, llévame en paz y llévame a terminar un día y una semana con paz, hermanos. Y eso es lo que debe de haber en nuestra paz interior. Debemos reconocer que si no hay temor ni duda en lo que hacemos, es porque estamos en los caminos que Él nos ha trazado. Cuando nosotros andamos sin miedos, sin temor, y no es, hermanos, que quiero decir que estamos tentando a Dios, pero a lo mejor es un ejemplo extremo que voy a poner. ¿Por qué? Es como, por ejemplo, se sabe que la Ciudad de México y el Estado de México son de los lugares más peligrosos, ¿verdad, hermanos? Para poder andar, ya no nada más a altas horas de la noche, sino a cualquier hora del día. Hay personas que pues, en ciertos lugares, pues, están acostumbrados a vivir en lugares peligrosos porque ya no les queda de otra, hermanos. Pero hay otras personas, en este caso nosotros, como hijos de Dios, vivimos en lugares donde a lo mejor pues hay mucha violencia, ¿verdad, hermanos? Hay grupitos de jóvenes que se dedican a la delincuencia organizada y a lo mejor habrá familiares, parientes de nosotros que viven en otro punto extremo de la ciudad, es decir, en el estado, y nos dicen: oye, ¿no te da miedo vivir donde estás? ¿No les ha pasado nada? ¿Y ustedes qué responden, hermanos? Pues no, porque pues nos saludamos a los vecinos nada más de hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, con permiso y hasta luego y ya. Y no tenemos miedo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está con nosotros. Claro está, cuando nosotros nos portamos también bien, como Dios manda, hermanos. No nos tiene por qué dar miedo, hermanos. Lo que vemos en las noticias, lo que leamos en las redes sociales sobre si en la colonia que está aledaña a nuestra colonia mataron a alguien o pasó algo, no nos atemoriza, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos esa paz con nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Por eso les digo, no tampoco que queremos tentar a Dios, pero cuando nosotros estamos tranquilos, hermanos, tenemos una conciencia tranquila, no nos preocupa absolutamente nada, hermanos. Debemos reconocer que si no hay temor y no hay duda, pues es porque de verdad, hermanos, estamos en los caminos del Señor. Y observe que el concepto
que nos menciona la palabra de Dios ahí en Proverbios, en el Proverbista capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos a encontrar, hermanos, una enseñanza que nos da el rey Salomón. Proverbios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Desde su lugar ustedes síganme con su mirada, yo le voy a dar lectura en voz alta. Dice la palabra de Dios. ¿Largura de qué, hermanos? De días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas. ¿De qué nos está hablando, hermanos? Si ustedes vuelven a leer, ¿de qué nos está hablando? ¿De qué nos está describiendo la palabra de Dios, hermanos? De los beneficios de andar en los caminos del Señor, hermanos. Vemos los beneficios que obtendremos. Sí, no sé si me explico, mis hermanos, la importancia de andar en obediencia, de andar en sujeción a nuestro Dios, que el reconocer que no hay mejores cosas que andar en los caminos del Señor, andar en los negocios del Padre nos conviene estar. Y así vamos a poder gozar de todos los beneficios que nos da nuestro Dios. Y el beneficio más grande y poderoso que podemos tener día a día, ¿cuál creen que es, hermanos? Ya lo he explicado a lo largo de esta predicación. El beneficio más grande y más importante, ¿cuál es, hermanos? Tener paz, hermanos. Es precisamente eso. Es esa paz que no puede dar nadie. Es esa tranquilidad con la cual nosotros iniciamos nuestras actividades y con la cual nos encaminamos en el mundo, hermanos. Claro, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en un mundo turbulento, en un mundo peligroso. Mucha gente se cuida las espaldas, incluso hasta de su misma sombra, hermanos, porque no vaya a pasar que algún miembro de la familia vaya a hacer algo en contra de ellos, porque ya conocen a los miembros de su familia. Es un ejemplo a lo mejor muy exagerado el que estoy dando, pero generalmente la vida es así, hermanos. Nosotros al estar con nuestro Dios estamos plenamente confiados. Nuestro Señor Jesús deseaba, hermanos, que pudiéramos comprender cuáles son las cosas que nos llevan a ser hijos de Dios, para que nosotros al conocer todos los mandamientos que están aquí, hermanos, y lo que encontramos en las Escrituras, nos haga ser, hermanos, acreedores de tener uno de muchos bendiciones, que es la paz, hermanos. Y precisamente porque muchas de las ocasiones, pues no comprendemos la verdadera paz que debe de existir en un ser humano, particularmente en un hijo de Dios, en una hija de Dios. ¿Usted le platica esto a la gente de la calle, hermanos? No lo comprende, no lo entiende. Piensa su paz está en qué, hermanos? En las riquezas materiales, en las cosas terrenales, terrenos, dinero, ropa, coches, casas, viajes, mujeres, el alcohol, las drogas, hermanos. Para ellos encuentran la paz en esas cosas, hermanos. Porque para ellos no pueden distinguir las cosas de Dios, porque dice la palabra de Dios que les son, ¿qué, hermanos? Les son locura, no las pueden comprender. Entonces nosotros tenemos que comprender que la verdadera paz debe de existir en nuestro ser, es decir, desde nuestro interior hacia afuera. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Juan, capítulo número 16, versículo número 32 y 33. ¿Algún hermano le puede dar lectura puesto de pie o puesta de pie, por favor? Juan 16, 32 y 33.
16. Sí, hermana, por favor, versos 32 y 33. He aquí la hora viene y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, aquí nos está dando un ejemplo el Señor Jesús, que en este mundo tendríamos paz, hermanos. No, que íbamos a tener, ¿qué, hermanos? Aflicción. ¿Por qué dice el Señor Jesús que íbamos a tener aflicción, hermanos? Él ya de entrada ya reconoce que desde cuando Él pisó el mundo está ahogado en violencia. Violencia en todos los sentidos de la palabra. Violencia en la música, violencia en las películas, violencia verbal, violencia incluso en la jerga que como mexicanos tenemos. Vemos a las demás personas cómo se comunican entre ellos cuando vamos en el transporte público, cuando estamos en la escuela, cuando estamos en la calle. Encontramos violencia en todo tipo, hermanos. Y nadie es pregonero de paz, solamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso decía él estas palabras, verso 33, estas cosas os he hablado, que en mí tengáis paz, que en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Que confiemos en quién nos está diciendo el Señor Jesucristo, hermanos. En Dios y en Él, hermanos. Porque de otra manera no vamos a poder salir adelante. Vamos a estar, hermanos, dice por ahí un psicólogo, psicoanalista, vivimos en un mundo de neurosis, hermanos. La sociedad hoy en día vive en un malestar sociable, un malestar de la sociedad, transformado en una neurosis. Porque no hay paz, hermanos. Y precisamente tenemos nosotros un arma muy poderosa que es la fe, a través del fundamento de la palabra, del conocimiento de la palabra de nuestro Dios, que es lo que nos hace vivir en paz, hermanos. Sabemos que vivimos en tiempos difíciles y el tener paz es complicado, hermanos, buscarlo. Es complicado llegar. Mucha gente se dice, ay, tú estás muy tranquilo, ¿a poco no te preocupa lo que está pasando? Sí, pero pues pongo yo mis cargas ¿en quién? En Dios, porque Él me hará descansar. Nuestra plena confianza debe estar en el Padre y en su Hijo, y al estar al lado de nosotros, de ellos, vamos a gozar de sus bendiciones. Y esto los ejemplifica con lo que les dice, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Quién dijo eso, hermanos? El Señor Jesucristo. Entonces, he aquí la confianza que el Señor Jesús tenía en su Padre, en mi Padre y en el Padre de usted, hermano y hermana. Tenemos nosotros que estar confiados delante de Él, que sí es complicado, hermanos, pero es no imposible. Vemos que aún por sus apóstoles vivían situaciones adversas, hermanos, que pareciera que eran el ejemplo de la fe, pero a veces ellos dudaron. Y en esa situación, porque ellos eran hombres, como usted y como yo, pero al final de cuentas, ¿qué pasó, hermanos? Venció el bien al mal. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que apartarnos de todo aquello que nos aparta del amor de nuestro Dios, aquello que rompe con ese vínculo de paz. Pero a pesar de saber que pareciera que el tratar con ellos, pues no, con los apóstoles, pues no perdieran su confianza, sino que se mantuvieran con calma, unidos en la obra que nuestro Señor Jesús había encomendado. Como lo habíamos leído, hermanos, cuando lo estudiamos en la escuela sabática, ¿verdad? De cuando el Señor Jesucristo tenía que administrar, hermanos, la labor que el Padre le había encomendado, que era predicar la palabra de Dios. Tenía que ser pregonero de justicia, y por eso había elegido 12 hombres, que iban a ser sus 12 discípulos, los apóstoles. Y precisamente ellos
estaban en esa incertidumbre también, en la duda, así como usted, como yo, que a veces, como carne que somos, a veces nuestra fe flaquea. Y con este tema, hermanos, el objetivo que yo quiero establecer es eso, que no dudemos en nuestro Dios. Cuando no dudamos de Dios, nuestra fe va en aumento. Y cuando nuestra fe va en aumento, nuestra paz va a manifestarse en nuestro interior. Y no nos va a preocupar lo que la sociedad diga, lo que la sociedad haga o deje de hacer, sino más bien porque nos debemos de preocupar más por nuestra paz interior, por nuestra fe. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo concluye diciendo, tengan confianza, yo vencí al mundo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo no la tuvo fácil, y si Él no la tuvo fácil siendo el Hijo de Dios, imagínese usted, imagínese yo, hermanos. Tenemos una lucha dura, hermanos, en esta vida, pero con el poder de nuestro Dios a través del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo, vamos a vencer el mal con el bien. Nuestras inseguridades son las que muchas veces nos dejan estar quietos en las decisiones más importantes, ocasionando que dudemos si estamos en lo correcto o no. A veces pensamos y decimos, ¿estoy en la doctrina correcta? Porque veo que somos poquitos en la iglesia. Vemos que ya ha crecido mucho la apatía en la iglesia, se dirán algunos, otros dirán, es que el hermano que está de pastor, siento que no tiene el Espíritu de Dios. Y nosotros no podemos poner, hermanos, esta situación en tela de juicio, porque al final de cuentas, cada quien va a pagar por lo que está haciendo. Lo importante aquí, hermanos, es qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que usted está haciendo para su crecimiento espiritual. Si realmente usted está trabajando para criticar al hermano que está enfrente, o usted está ganando para que Dios lo tenga reservado su premio, hermanos, así como el apóstol Pablo. No dudemos, hermanos, yo lo invito, y esa también invitación y esa exhortación va para su servidor, que estemos siempre en la palabra de nuestro Dios, escudriñándola en todo momento que podamos, porque el Maestro da siempre confianza a nuestro ser para que podamos seguir caminando, seguir siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué dice Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo número 27. Dice la palabra de Dios. ¿Algún hermano, hermana diferente a mi hermana Michelle que quiera darle lectura? Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27. Que le... Os dejo mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, tenga miedo. Amén. Gracias, hermana Shirel. Aquí recordamos, hermanos, casi estos momentos cuando el Señor Jesús ya iba a ascender a los cielos, ¿verdad? Cuando sabía que su tiempo ya de pasar a esta tierra a la diestra del Padre, ya se estaba terminando. Y decía estas palabras el Señor Jesucristo: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo os la doy, no se turbe vuestro corazón. ¿Y qué, hermanos? ¿Cómo concluye? Ni tenga miedo. El Señor Jesucristo ya entendía la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque Él se hizo carne. Podemos decir, bueno, porque fue el creador de la humanidad. Sí, pero Él también se puso en los zapatos de la humanidad para ver lo que se sentía ser hombre, hermano. ¿Cierto o falso? Y en esta idea, por eso Él nos da palabras de aliento, diciéndonos, dándonos esa paz. Y esa paz, ¿a través de qué medio nosotros la encontramos? De la oración y el ayuno, y por consiguiente vamos a recibir, ¿qué, hermanos? El Espíritu de
nuestro Dios. Ese consolador que le dio a los 12 apóstoles es el mismo espíritu que recibe usted, que recibo yo, y cada uno de ustedes, hermanos, que están en casa escuchando este tema, es el mismo espíritu que también Dios dio a los profetas en el tiempo antiguo. No ha cambiado Dios ayer, ni antier, ni hoy, ni mañana. Dios va a ser el mismo siempre, hermanos. El único que tiene que cambiar, ¿quién es? Nosotros, hermanos. Porque nosotros andamos en pecado, hermanos. Poco o mucho. ¿Por qué? Porque somos carne, hermanos. Eso no lo podemos, no lo podemos desechar. Decir, mentira, hermano. Solamente usted dice que es el que tiene pecado. Yo estoy bien. No, hermanos. Todos estamos susceptibles a caer en este tipo de situaciones. Al pensar en la paz que necesitamos, no es lo que da la economía, como vuelvo a reiterar, la salud, todo aquello que el mundo asegura, cree que los hace estar bien. No hay que estar conturbados ni temerosos, hermanos, de Dios, porque Dios va acomodando, hermanos, en nuestra vida lo que tenemos, escúchelo bien, hermanos, necesidad. Dios sabe nuestras necesidades y de esa manera Él va a mostrar lo que cree conveniente para mí y para usted. No lo que usted crea que necesita, sino lo que Dios le va a dar a usted y le va a dar a mí. Por eso es importante, hermanos, ponernos siempre a cuentas delante de nuestro Dios, abandonarnos en nuestro Dios y que Él sea quien moldee nuestro camino, que Él sea quien vaya acomodando nuestra vida de lo que tenemos necesidad. Así que demuestra que no estamos solos y hace que en nuestro interior, hermanos, no exista la desconfianza. Decía el profeta Isaías al pueblo, palabras de aliento a aquellos que vivieron las dificultades con los pueblos caldeos. Vamos a ver qué dice el libro del profeta Isaías, capítulo número 32, y última cita, hermanos, y conforme la vayamos encontrando, nos vamos a ir poniendo de pie. Isaías, capítulo número 32, versículos del 14 al 18. Libro del profeta Isaías, capítulo número 32, versículos del 14 al 18. 14 al 18. Así es. Y nos vamos a ir poniendo de pie conforme lo vayamos encontrando. Por favor, hermanos. Vamos a dar unos breves segundos más en lo que todos encontramos esta cita bíblica. Dice la palabra de Dios todos a una sola voz, versos 14 al 18. Porque los palacios serán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se tornarán cuevas para siempre, donde huelguen asnos monteses y ganados hagan majada, mas que sobre nosotros sea derramado espíritu de lo alto, y el desierto se torne en campo labrado, y el campo labrado sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo labrado asentará la justicia. Y el efecto de la injusticia será paz, y la labor de justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, y en habitaciones seguras, y en recreos de reposo. Amén. ¿Qué nos da a entender, hermanos? Tome su lugar, por favor. ¿Qué nos da a entender la palabra de Dios con estos 4 versículos que leímos? Bueno, con estos 5 versículos que leímos, hermanos. A ver, paz en el reino. Que dice la palabra de Dios que el palacio se convertirá en ¿qué?
en desierto, ¿verdad? Decía aquí la palabra de Dios, serán la multitud de la ciudad cesará, las torres y las fortalezas se convertirán ¿en qué, hermanos? En cuevas. O sea, lo que el hombre acumula en bienes materiales, al final de cuentas, si eso cree que le va a dar paz, pues eso va a cesar, eso va a perecer, va a fenecer, va a terminar, porque Dios va a quitar todo eso, hermanos, y va a venir el juicio de Dios, el juicio del Eterno, que va a juzgar nuestras obras. Por eso es importante, hermanos, ajustar nuestra vida delante de nuestro Dios, que es parte de la exhortación del mensaje de esta tarde. Las palabras que estamos leyendo, hermanos, son palabras que nos dan una paz indescriptible, una paz que no se puede describir, hermanos, a simple vista, porque el hombre animal, dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es locura, no las va a entender, hermanos. Por mucho que nosotros quieramos dar ejemplos, no lo va a entender. Las palabras que estamos leyendo son palabras que nos deben de fortalecer, nos deben de dar una paz interna, ya que en ella está nuestro Dios, y que no hay duda de que necesitemos de ella. Así que, hermanos, los invito a que nos esforcemos a trabajar por esa paz, una paz interna. Dice por ahí aquellas personas, es que yo quiero buscar una pareja que me dé paz, con la cual yo me sienta tranquilo. Y yo me pregunto, ¿y tú qué estás dispuesto para dar para que esa relación se pueda dar la paz? No, pues que ella o él, pues me complazca con mis necesidades que yo requiero. Y yo le pregunto, ¿y esa es la paz, hermanos? No, hermanos, tenemos la paz, tenemos que trabajarla individualmente, tenemos que trabajarla internamente para que pueda salir al exterior. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Voy a dejarlos con la dirección de mi hermano diácono Alberto Hernández. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.